Muchas gracias, señor presidente. Estamos tratando un proyecto cuyo grado y calidad de participación demostró que la temática ciertamente nos atraviesa horizontal y verticalmente como sociedad, porque nos interpela desde la tragedia que significa el aborto y que pone en tensión derechos que son fundamentales. De la manera en la que resolvamos esa tensión, estaremos determinando los derechos que nos reconocemos. Hoy estamos aquí para definir si aprobamos o no el proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados, con el texto propuesto por esa Cámara de origen, con las definiciones allí realizadas y con las implicancias que de su letra derivan. En principio debo decir que el proyecto es claramente violatorio de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestro derecho con jerarquía constitucional. También lo es de las normas legales sancionadas en el contexto de una vasta tradición jurídica ligada a una interpretación única y compartida que hoy se pretende poner en dudas. No voy a ahondar aquí porque ya hemos escuchado largamente sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, el Código Civil, que reconocen a la persona por nacer como sujeto de derecho, y todas las normas que con toda claridad podemos resumir en una sola frase: el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. No obstante, hemos escuchado interpretaciones y razonamientos forzados, largos y complejos, a los que se agregaron argucias conceptuales con la clara intencionalidad de hacer ver que lo que es realmente no lo es, que todo lo que se dice en estas normas verdaderamente no lo dicen, porque ciertamente hay que esforzarse para aseverar, por ejemplo, que cuando el artículo 19 del Código Civil dice que el comienzo de la existencia de la persona es desde la concepción, no ha querido decir eso, y que esa norma es perfectamente compatible con legalizar el aborto durante cualquier tiempo de gestación y en supuestos de un amplísimo marco como propicia esta iniciativa. Pero no voy a detenerme en la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del proyecto, porque seguramente mis pares lo harán con mayor solvencia, como corresponde a su condición de profesionales del derecho. Pero no quería dejar de hacer una referencia, teniendo en cuenta que reconocer el derecho a la vida como derecho fundamental es la base de nuestro ordenamiento jurídico, porque todos los demás dependen de él. Ahora bien, en los debates no quedaron dudas respecto del origen de la vida, que no es otro que el momento de la concepción. Tanto los expositores que alegaban en apoyo a la norma como los que no, aunque algunos de manera remisa y con cierta resistencia, todos coincidieron en que la vida comienza allí. Dicho esto, desde mi punto de vista, se convertiría en abstracto decidir entonces desde cuándo vamos a proteger el derecho de la vida. Sin embargo, aquí es donde los caminos se separan, pues se propone en el texto en examen una variada gama de momentos y razones que justificarían la elección del mismo, evidenciando la discrecionalidad que conlleva convertirnos en arbitrarios decisores sobre el inicio y fin de la vida del otro. Así podemos ver que en el proyecto que vino de diputados se establece este momento en la semana 14. Otros legisladores que propiciaban modificaciones hablan de la semana 12. En algunos países se extiende a la semana 18 y así asistimos a una variedad de momentos que parecieran estar dotados
de un poder mágico que permite convertir a un conjunto de células, según algunos, en personas, y que recién allí, aunque de manera precaria, según el texto del proyecto, les estaríamos reconociendo un endeble derecho a la vida. También hemos escuchado, señor presidente, que la calidad de persona depende de diferentes opciones, del desarrollo del sistema nervioso, del nacimiento, del deseo de la madre. Hubo quien nos dijo que si la madre percibe su gestación como un hijo, es una persona, pero si no lo desea, solo es un grupo de células. O de la posibilidad de un ser autónomo, pero el embrión o el feto no dependen de la madre después de la semana 14 y después del parto, el recién nacido puede valerse por sí mismo. Aquí se crean categorías de sujetos de derecho y se excluye a la persona por nacer. El derecho a la vida se ha convertido en una convención que depende de lo que en cada momento y en cada lugar los estados estén dispuestos a reconocer. Esto significa que el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos, el más relativo, el más frágil, el más manipulable. El proyecto venido en revisión establece la legalización hasta la semana 14, sin ningún tipo de razones que lo justifiquen, más que el deseo de la mujer o persona gestante. A partir de allí podría pensarse que está penado, pero los supuestos de excepción favorecen una interpretación tan amplia que en la práctica estamos hablando de una legalización absoluta. Así, el inciso que refiere a la salud o riesgo de la mujer, entendida la salud como derecho humano fundamental, nos lleva a afirmar que cualquier situación de enfermedad, pero también de angustia o aflicción, podría llegar a ser invocada para traspasar el límite establecido y demandar la realización de la práctica abortiva en cualquier momento del embarazo, aun cuando se tratara de fetos viables. Esta afectación de la salud, entendida como cualquier circunstancia que afecte el máximo grado de bienestar físico, psíquico y social, prevista como causal en el modificado artículo 86, inciso 2 del proyecto, puede convertirse en una vía que permita la realización de aborto en diferentes etapas del embarazo y que además puede impulsar una suerte de prácticas eugenésicas, lo que significaría un evidente retroceso de nuestro país en materia de los derechos para las personas con discapacidad. Pero el proyecto también vulnera o precariza otros derechos que ya están reconocidos, como por ejemplo el derecho a la objeción de conciencia, instituto redactado en términos que lo desdibujan por completo, porque en definitiva se termina responsabilizando al objetor de conciencia que no realice finalmente la práctica abortiva. Esto además quedará registrado e inscripto en listas que de hecho operarían con efecto discriminatorio en su ámbito laboral. Hemos escuchado durante el curso del debate a quienes se han manifestado afirmando que los objetores de conciencia no tendrían que trabajar en los hospitales públicos. Me pregunto si están pensando que si sale esta ley habrá que echarlos, habrá que impedir que ingresen a trabajar. Tampoco se permite la objeción de conciencia institucional, lo cual atenta igualmente contra la libertad de asociarse, la libertad de pensamiento, la libertad de trabajar sobre la base de un ideario que impulsa y da razón a una institución de carácter privado en un avance arbitrario del poder público sobre los derechos. Además de eso, se configura un tipo delictivo abierto e impreciso que sanciona con la fuerza del derecho penal al médico que demora u obstaculiza injustificadamente la realización del aborto, conduciendo al equipo de salud y a la mujer por un único e indeclinable camino
en donde no hay margen para otra decisión que no sea la del aborto. La relación médico-paciente, mediada así por la expresa prohibición de dar consejos y por la amenaza latente de la acción punitiva del Estado, quedará vaciada de contenido y limitada a una respuesta aséptica y automática. Yo soy médico y a los médicos se nos forma para tener especial cuidado con la paciente que se encuentra cursando un embarazo. La buena práctica clínica indica que durante el embarazo deben extremarse los cuidados ante la prescripción de un fármaco por la posibilidad de que tenga efectos secundarios sobre el feto. El propio Ministerio de Salud efectúa recomendaciones relacionadas con la perjudicialidad del hábito de fumar en leyendas que se ven en las etiquetas de cigarrillo que hacen expresa referencia al hijo. Y ese es, en este contexto de la relación médico-paciente, en donde se plantea esta enorme contradicción, porque el único margen es la indicación del aborto. La conserjería se centra en la cuestión como única opción cuando la decisión de abortar se presenta en el marco de una crisis personal o está condicionada por múltiples factores que van desde lo emocional, pasando por lo familiar, social, económico y hasta lo cultural. ¿Es inmodificable la decisión de abortar? No lo sabremos, porque aquí se nos indica que hay un camino único que ni siquiera le permite al médico aconsejar a la mujer. Por otro lado, entre los argumentos que enmarcan la pretensión de avance del proyecto se plantea la clandestinidad del aborto en mujeres en condiciones de vulnerabilidad, sobre la base de estadísticas que han sido fuertemente cuestionadas, pero que no se oculte esta realidad. Son las políticas contra la pobreza y la exclusión social las que mayor impacto tendrán en la reducción de la tasa de aborto, de muertes maternas por aborto y en la mortalidad general. En el mismo sentido, en nuestro país no pudimos implementar mínimamente la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y hoy estamos pretendiendo legislar sobre las consecuencias que dicha omisión produce. Como en otras políticas públicas universales, las primeras personas beneficiarias serán aquellas que tienen las competencias, las habilidades y los recursos para gestionar el acceso a estas prácticas, es decir, las más aventajadas de la sociedad. Y acá se reproducirá la brecha de desigualdad que existen entre los subsectores de nuestro sistema de salud y aquella que se da también entre las zonas urbanas, las rurales y las rurales remotas o profundas. Para una mujer vulnerable que por cuestiones culturales aberrantes no siempre tienen relaciones sexuales consentidas en el marco de la pareja o que no usa métodos anticonceptivos también por estar sometida o que no tiene posibilidades económicas y sociales que le permitan criar un hijo, la decisión de abortar no va a modificar en absoluto sus condiciones de vida. Y este es el verdadero drama que no se visibiliza en este proyecto. No estamos resolviendo las cuestiones y condiciones de exclusión, vulnerabilidad, sometimiento, relaciones de poder asimétrica, pobreza, ausencia de recursos de toda índole que generaron un embarazo no deseado. Solo estamos ocupándonos de dar fin a su consecuencia. Como médico, no puedo estar a favor del aborto a demanda ante cualquier circunstancia, por cualquier razón y según las veces que la mujer decida. Porque, repito, con este proyecto no estamos resolviendo ninguno de los problemas que se han puesto en debate y que algunos invocan como fundamento. No puedo dejar de señalar que no en lo que se refiere a las reformas del Código Penal, que claramente tienen que surgir de la iniciativa de este Congreso, pero sí en lo que refiere a marcos normativos sobre los temas de salud,
son facultades que las provincias no han delegado a la Nación. Prueba de ello es que todas las leyes que refieren a cuestiones de esta materia llevan siempre una norma indicando a las provincias adherir a la ley. Nosotros somos los representantes de los estados provinciales y ceder de esta manera competencias que resultan propias de nuestras jurisdicciones no parecería ser compatible con nuestra función. Los hospitales son provinciales o municipales, escasas aquellas jurisdicciones nacionales, con escasos jurisdicciones nacionales, algunos hospitales nacionales. De manera que legislar sobre tiempos de atención, modalidades y demás cuestiones que hacen a la práctica resultan atentatorias de las autonomías provinciales. Finalmente, he visto con preocupación y desagrado que el debate sobre la legalización del aborto se haya planteado con esta ya naturalizada forma de ver las cosas en blanco y negro, que nuestra sociedad adquirió y que se pone en práctica cada vez que se instala un tema en el que las visiones son acostumbradamente binarias. Preocupa la violencia ejercida y alentada, preocupa la intolerancia promovida y envilecida, preocupa la ceguera provocada y la no asumida, preocupan las condiciones sobrevaluadas y las devaluadas, más aún cuando es producto de la intransigencia que toma forma justamente de violencia, pero que algunos llaman pomposamente rebeldía o resistencia. Quiero terminar haciendo referencia especial al tema recién mencionado que se relaciona con las convicciones. No solo se ha devaluado el valor de la vida en este debate, también se ha devaluado el valor de las convicciones, como si las mismas se trataran de mitos o delirios fetichistas. Durante estos meses hemos escuchado que se ha dicho muchas veces que hay que dejar las convicciones de lado, porque esto es una cuestión de salud pública. ¿Cómo es posible que un legislador de la Nación, en un tema de tanta sensibilidad y responsabilidad, pueda dejar de lado sus convicciones? Señor presidente, yo estoy sentado en esta banca por mis convicciones, porque me afilié a la Unión Cívica Radical sumándome a la política porque tengo la convicción que la política es una herramienta transformadora al servicio de la sociedad. Estoy en esta banca porque tengo la firme convicción que la democracia es el mejor sistema y porque creo en la República, en la división de poderes y en nuestra responsabilidad para tomar decisiones que enaltezcan a esta sociedad defendiendo los derechos de todos y no que la degraden recurriendo a eufemismos y a interpretaciones construidas sobre falacias para limitar y relativizar el derecho más importante que tenemos los seres humanos, que no es otro que el derecho a la vida. Tengo la convicción que el derecho a la vida es el que debe vertebrar el resto de los derechos humanos fundamentales, porque si no garantizamos y protegemos adecuadamente este primero y soporte elemental de los otros, mal podremos hacernos cargo de amparar los demás. La gente que me votó para ocupar esta banca lo hizo porque conoce mis convicciones y porque por eso cree en mí, porque sabe que no estoy dispuesto a renegar de ellos y porque son esas convicciones las que de manera cotidiana transforman responsabilidades políticas, públicas y personales y las que me han hecho comprometerme con estos temas y siempre en defensa de la vida. Por eso, en el proyecto que tengo presentado hace tiempo para garantizar las condiciones obstétricas neonatales y esenciales para reducir la mortalidad materno-infantil, soy autor de la Ley Nacional de Prevención de Suicidio. Es de mi autoría también la Ley Nacional de Educación para la Donación de Órganos y de uno de los proyectos que forma parte de la modificación integral de la Ley de Trasplante de Órganos, sancionada recientemente en el Congreso. Su tiempo, y son senador. esas convicciones, termino, presidente, las que van a hacer que cada día me comprometa más para seguir trabajando, para resolver los problemas de fondo,
los proyectos que verdaderamente garanticen derechos. Y digo, por todas estas razones expuestas, jurídicas, médicas, científicas y de índole políticas y social, adelanto mi voto negativo al proyecto venido en revisión y termino diciendo que en el curso de los debates en el plenario se ha dicho que la fuente laica de la moralidad en nuestra sociedad son los derechos humanos. Bueno, señor presidente, si esto es así, seguramente el derecho humano a la vida es el capítulo inicial. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador.